Doctor Otaola, ¿cuáles fueron los debates más relevantes de la Cámara de Diputados que funcionó a partir de 1983, apenas restablecido el orden democrático? Bueno, los principales temas tenían que ver con cuestiones ideológicas irresueltas entre los partidos mayoritarios. En lo único que estábamos de acuerdo era que había que restaurar la democracia. Salíamos de una época de oscurantismo en donde el debate ideológico carecía de existencia, digamos, estaba con sordina o directamente anulado. El radicalismo había estado en contacto con su gente, con la gente en la medida de lo posible durante el periodo de la dictadura. Teníamos algunas reuniones clandestinas y algunas no tanto. El hecho de que nuestra prédica ha sido siempre institucional y pacífica nos permitía a veces tener algún tipo de reuniones. Inventábamos reuniones sociales, tal vez la misa por algún correligionario desaparecido o algo por el estilo, para poder conversar entre nosotros e ir manteniendo la mística de la Unión Cívica Radical. El peronismo aparentemente no hizo esto, no hizo un debate, quizás porque no tenía resuelta su cuestión interna, y por lo tanto, cuando ingresamos al periodo democrático, el debate en la legislatura tuvo mucho que ver con, primero, la cuestión de los derechos humanos. La cuestión de los derechos humanos, ustedes saben que el peronismo había sustentado una premisa de mantener vigente la ley de autoamnistía de los militares por considerar que era legítima. Por lo tanto, de juicio a los militares, a la Junta Militar, ni hablar. El radicalismo había asumido con la bandera, con la promesa firme de Alfonsín, quien había militado en defensa de los derechos humanos durante la dictadura, cosa que ningún dirigente justicialista, al menos conocido, salvo, bueno, hay algunos como Duhalde, no Duhalde el que fue presidente, sino Luis Duhalde, pero casos excepcionales y no de importancia como dirigencial, no habían tenido actividad en defensa de los derechos humanos. Entonces, para ellos los derechos humanos eran una cuestión secundaria. En la legislatura nosotros planteamos la formación de una comisión sobre investigación de los delitos cometidos por la dictadura. La primera cuestión que nos plantearon desde el justicialismo era que no correspondía a la legislatura hacerlo porque no tenía competencia al respecto. Nosotros sosteníamos que tenía competencia para efectuar una actividad coadyuvante con la de la justicia, como que realmente así ocurrió. En la discusión tuvimos que cambiarle el nombre y ponerle un nombre, un título eufemístico a la comisión, que parecía más una comisión por el título destinada a investigar supuestos ilícitos civiles. Nosotros queríamos investigar las violaciones de los derechos humanos y así lo hicimos. El presidente de esa comisión fue el diputado Casali y teníamos un fuerte apoyo del diputado Hugo Calderari del MPJ, que tuvo una actividad muy importante también al respecto. Y el fruto de eso fue que se hizo un informe pormenorizado de distintos casos, porque tomamos declaraciones testimoniales, citamos a los denunciados, tomamos su testimonio, hicimos investigaciones, incluso allanamientos a lugares, algunos reductos que tenían la CIDE o sectores militares. Inspeccionamos centros de detención y en nuestro informe, que se elevó y que debe constar en la legislatura, se elevó a la justicia, acompañamos todos los expedientes. De modo tal que ha sido una tarea muy importante la que desarrolló esta comisión, que te reitero estaba presidida por Casali, la integraba yo también, y 3 diputados del justicialismo.
Otro tema que se discutió mucho era la cuestión de la coparticipación federal. Al justicialismo le parecía poco que la coparticipación a las provincias sea del 48,5%. Y decían que el 48,5% con el que se quedaba la nación era excesivo. Era casi una apropiación indebida, y el otro 3% era el Fondo de Desarrollo Regional. A la luz de lo que está pasando hoy, esa discusión queda caduca y pareciera ser más bien una exigencia exorbitante por parte de las provincias, quizá. Pero bueno, era una época también de vacas flacas, en donde, como dice un autor, nunca antes ni después los precios relativos de nuestros productos estuvieron tan bajos. A la vez que, esto ya en el plano económico, había que devolver la plata, pagar la plata comprometida por la dictadura durante todo su periodo, ¿no es cierto? Solamente pensar que de 6.000 millones de dólares de deuda externa al finalizar el gobierno de Isabel Perón se pasó a 45.000 millones de dólares de deuda externa, era una exorbitancia y que planteaba una dificultad muy grande. ¿Qué otros debates que se dieron en la legislatura revelaron el perfil doctrinario de la Unión Cívica Radical? Sobre todo en el debate sobre la ley de declaración de necesidad de reforma en la Constitución provincial. Allí dejamos sentadas varias posturas, sobre todo con la línea que tiene el radicalismo desde siempre. Dijimos que si una Constitución nueva contemplaba la cuestión de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, una división de poderes y federalismo auténtico, porque después te voy a decir por qué lo planteábamos a esto. Generalmente los gobiernos han sido muy centralistas, los gobiernos de nuestra provincia. Allí planteamos la necesidad de la federalización del interior, porque en ese momento los intendentes eran elegidos por el gobierno de la provincia y no por elección popular. La autonomía municipal y también la separación de la Iglesia y el Estado, en línea con el Concilio Vaticano II, que hoy, casualmente, el nuevo Papa lo está reivindicando día a día. Hemos tenido una oposición muy grande por parte de algunos sectores retrógrados de nuestra sociedad e inclusive de algunos sectores del justicialismo en esa época, que no se avenían a que la separación de la Iglesia y del Estado se concretara por una visión obsoleta. Se basaba en aquella norma de la Constitución que sigue estando, de sostenimiento del culto católico, pero que ya ha sido explicitada en muchas oportunidades, que este es un sostenimiento que no impide que existan otras religiones y que no impide tampoco la separación de la Iglesia y del Estado. En relación con el federalismo, ¿cuáles eran los conceptos en pugna? Los conceptos en pugna eran, en la provincia de Jujuy, teníamos una provincia demasiado centralista. No existía coparticipación municipal, sino, como se hace hoy desde la Nación, ayuda financiera para determinadas obras que se definían acá. Había que establecer la autonomía municipal, en primer lugar. En segundo lugar, hemos planteado desde el primer momento la federalización de la justicia. Y recién en el último día de mi mandato pude lograr que se apruebe la creación del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy. Hoy ese centro judicial funciona a pleno y además de ser una fuente genuina de trabajo y de provisión de un servicio esencial como el de la justicia en el interior de la provincia, genera también una actividad económica paralela. ¿Por qué?
los juicios tienen contenido económico y ese contenido económico se refleja en las recaudaciones que se puedan hacer como consecuencia de los juicios en el lugar en donde se plantean las cuestiones. De modo tal que tiene una onda expansiva, pero además para el justiciable significa la posibilidad concreta de tener la justicia a mano. No es lo mismo tener que viajar 60, 100, 200 kilómetros para obtener justicia que tenerla al alcance de la mano. Esto también hemos logrado y no sin dificultad, porque si bien hemos conseguido el voto unánime, fue un momento muy especial en el que, a pesar de la oposición de mi querido amigo, porque lo consideré un amigo entrañable al cabo del tiempo a Guillermo Snopeck, pero su oposición era tenaz a que se federalice la justicia. No sé por qué, él tenía, bueno, el justicialismo tiene una visión mucho más centralista de la forma de gobernar, ¿no? Así que eso también ha sido un debate muy interesante que culminó felizmente, inclusive se dejó la puerta abierta y hoy ya está aprobada por la legislatura la posibilidad de 2 juzgados más en la ciudad de Libertador y también en el norte de la provincia. Sintéticamente, ¿cuál era el perfil que tenía el radicalismo del 83 en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles eran las señas distintivas del partido? Como siempre, el radicalismo ha sido muy institucional. Nos ha costado siempre también, porque vincular lo institucional con la vida cotidiana de cada ciudadano es difícil. El que tiene hambre, el que tiene necesidad de trabajo, a lo mejor no vincula eso con la plena vigencia de las instituciones, con la vigencia de la ley, de la justicia, la división de poderes. Y tiene una vinculación, quizás nos costaba mucho a nosotros, frente al hecho demagógico de, te doy un ejemplo, el reparto de tierras comenzó en esa época, sobre el final del gobierno del doctor Snopeck, del ingeniero Snopeck. Y el reparto de tierras, ¿cómo se hacía? Se hacía en forma demagógica, se tomaba un determinado sector de tierra, se hacían las divisiones y se entregaban los lotes, siempre antes de las elecciones. Después había que ponerle, hacer las viviendas, había que hacer la infraestructura y demás. Por supuesto, en el momento en que la persona que no tiene una vivienda se le dice toma este lote, y ya es algo, es muy importante sentirse dueño de un lote. El problema viene después, y vino después, y vinieron todos los problemas de tierra que hoy conocemos, de vivienda y de tierra en la provincia. Con el tiempo yo creo que el radicalismo ha logrado, a tenor de lo que ha pasado últimamente en la provincia de Jujuy, ha logrado imponer esa visión de defensa de las instituciones como algo ligado íntimamente con la vida cotidiana de cada jujeño y de cada argentino. Yo siempre digo, el radicalismo no tiene que bajar estas banderas, ni tiene que cambiar este discurso. No por razones electorales se tiene que cambiar un discurso que tiene contenido. Quizás tengamos que mejorar en la expresión esa vinculación que tiene lo institucional, la democracia, las instituciones, la división de poderes, la vigencia de la ley, con la vida de cada uno en cada día, de cada persona, de cada habitante, de cada conciudadano. Y por eso también, cada vez que la democracia baja de intensidad, la gente mira hacia el radicalismo, porque sabe que tiene una garantía de la vigencia de esas libertades que ha perdido, de la dignidad que a veces se les quita con el manejo demagógico que muchas veces se hace y que hoy cada día más
se hace desde los distintos sectores del gobierno provincial y nacional y muchos municipios del justicialismo.